El COVID tomó por sorpresa a la gran mayoría en el mundo y nos demostró el inmenso poder que tienen los riesgos materializados en la vida de las empresas y las personas. Nos demostró que los riesgos pueden cambiar todo de un momento a otro. Durante la pandemia, la gestión de riesgos pasó a ser más relevante que nunca. El número de llamados a cubrir vacantes en posiciones de áreas de riesgos creció exponencialmente. Se comenzó hasta hablar de cargos ejecutivos como el Chief Risk Officer o los vicepresidentes de riesgos. Los responsables de riesgos comenzaron a frecuentar las salas del directorio, las reuniones de la alta gerencia. Así que hoy, más que nunca, es relevante hablar de la gestión de riesgos. Y quiero hablarte además del manejo de la incertidumbre y de la necesidad de estar alerta. Si bien hubo expertos pre-pandemia, pre-COVID, que instaron a las empresas y gobiernos a prepararse ante la posibilidad de una pandemia, el mundo no escuchó. Y no escuchó porque no nos gusta salir de la zona de confort. Preferimos hablar de los riesgos conocidos, de aquellos que ocurren recurrentemente. Y a veces pensamos que están locos aquellos que se atreven siquiera a pensar o imaginar escenarios atípicos. Durante la pandemia, la cuestión no fue que las empresas manejaran o no el COVID. La cuestión fue cuáles lo manejaron mejor. La cuestión fue cuáles se levantaron primero, cuáles se reinventaron primero, cuáles tuvieron agilismo para reinventarse, cuáles fueron resilientes, cuáles pudieron crear rápidamente planes de continuidad operacional. Tengo clientes que no detuvieron ni un día sus operaciones durante la pandemia. Y por otro lado, tengo clientes que llegaron a detener hasta un mes las operaciones. Con la pérdida millonaria, con cada día que detenían las operaciones, perdían millones de dólares. El mismo riesgo, pero distintas decisiones, distinta cultura, distinta reacción y por lo tanto distintos resultados que podían ser positivos o negativos. El COVID es solo un ejemplo de cómo nos pueden afectar y cambiar la vida a las empresas y a las personas las incertidumbres. Y la pandemia era un riesgo conocido, habían ocurrido pandemias antes. Pero ¿cuál es el problema con este tipo de riesgos? Es que tienen un altísimo impacto, pero una bajísima probabilidad. Entonces parece que la gestión tradicional de riesgos deja un poco de costado a aquellos riesgos que tienen baja probabilidad. Un poco la lógica es: si esto ocurre cada 50, 20, 10 años, ¿para qué vamos a prestarle atención? Un ejecutivo una vez me dijo: Liliana, ¿cómo la gestión de riesgos me asegura el éxito? ¿Cómo me asegura el éxito de mi empresa, de mi negocio, de mis proyectos, de mis operaciones? Yo le dije: la gestión de riesgos no te asegura el éxito. Lo que sí está comprobado es que te va a ayudar significativamente a aumentar tus probabilidades de éxito o a minimizar tus pérdidas. Pero nunca te dará un 100% de garantías de que tienes capturado todos los riesgos o de que los riesgos no se van a materializar. Entonces, es imposible dar un 100% de garantías. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos opera en el mundo de las incertezas, no de la certidumbre. El riesgo implica incertidumbre. El mundo de los riesgos no es todo conocido, no es matemáticas donde 2 más 2 es 4. Es una mezcla de arte y ciencia. Por lo tanto, tenemos que saber que no siempre es posible identificar de antemano todos los riesgos y o prevenirlos. Y por eso es importante trabajar en una cultura de adaptabilidad, de resiliencia y de madurez en gestión de riesgos. Dije que quiero hablar de estar alerta, pero ¿qué es estar alerta? Es buscar sistemáticamente qué riesgos podrían ocurrir, aún aquellos que no han ocurrido antes. Es cuestionar paradigmas, romper paradigmas, cuestionar los supuestos. Y no es solo identificar riesgos que han ocurrido o no, sino detectarlos tan pronto como ocurren. El COVID surgió en China. Y cuando estaba en China, tengo clientes en América Latina que me decían que acá no iba a llegar. Intenté levantar el tema para discutirlo siquiera con algunos clientes y poder ver si nos podíamos preparar, pero estaban negados a hablar de ese tema o ponerlo sobre la mesa. Negaban que aquí llegaría. Luego de China fue a Europa. Y acá en nuestra región seguíamos creyendo que a nosotros no nos iba a afectar. Tuvo que llegar a América Latina para que recién ahí reaccionemos y muchos de nosotros tengamos las acciones necesarias.
Ahora, hablando de estar alerta, alguien me preguntó cuál es la diferencia entre estar alerta y ser paranoico. Estar alerta es buscar, mediante sistemas inteligentes, informatizados y o manuales, aquellos indicios que nos puedan llevar a riesgos que podrían ocurrir. Por ejemplo, con el monitoreo de redes sociales podemos ver indicios de potenciales conflictos comunitarios o reputacionales. La revisión de investigaciones expertas de riesgos que anualmente se publican nos podrían dar indicios de algunos riesgos que podrían aplicarnos o no. Estar alerta no es ser paranoico, pero sí tiene que ver con el apetito al riesgo de las compañías. Una compañía puede tener un apetito cero, por ejemplo, en lo que son riesgos de corrupción o reputación, y eso significa que para esa compañía el directorio dice: nosotros no queremos exponernos en este tipo de riesgos. Pero esto, además de ver con el apetito al riesgo, tiene que ver con la actitud que las personas tenemos frente al riesgo. Y tú puedes ser arriesgado y yo aversa al riesgo. Entonces tú podrías pensar, bueno, no es necesario gestionar los riesgos de reputación o corrupción. Y yo, por el contrario, como soy aversa, voy a hacer todo lo posible por gestionar esos riesgos rigurosamente. Ahora, el apetito al riesgo de la compañía significa que no importa lo que tú o yo pensamos o querramos. Nosotros tenemos que actuar de la forma más estricta posible en estos tipos de riesgo porque no hay tolerancia a esos riesgos. El mensaje es bien claro y ahí sí tal vez nos sintamos un poquito paranoico. Ahora, por otra parte, la misma compañía puede definir un apetito al riesgo diferente para otro tipo de riesgo, como puede ser, por ejemplo, el riesgo de innovación o transformación digital, donde sí la empresa está dispuesta a arriesgarse, a equivocarse, con tal de innovar o probar una tecnología nueva. Y ahí entonces el apetito al riesgo, en vez de ser 0, puede ser 3 o puede ser 4. Mi nombre es Liliana. Soy uruguaya de sangre bielorrusa ucraniana. Mi hogar está en Uruguay, pero gran parte de los últimos 15 años en las noches he pasado más en aviones o en hoteles de 30 países donde he tenido el privilegio de trabajar que en mi propia casa. Así que los aeropuertos se han convertido en esa segunda casa y soy una apasionada de la investigación y de las últimas tendencias en gestión de riesgos. Y he escrito libros del tema que por esas cosas de la vida terminaron siendo bestsellers, lo cual me permitió trabajar profundamente estos temas de riesgos con megaproyectos, compañías, grupos empresariales, operaciones. Y en esos viajes que me permitió para compartir experiencias de estos libros también y con mis clientes, tuve el enorme gusto de conocer y escuchar al piloto Sullenberger, más conocido como Sully, el héroe que posó un avión de una aerolínea comercial americana en el río Hudson de Nueva York hace unos años. Seguramente conoces la historia. Lo increíble de esa hazaña de Sully fue que no hubo lesionados. Ahora, Sully contaba en la charla que él pensaba retirarse poco tiempo después de ese vuelo y creía que se iba a retirar sin tener ningún incidente mayor. Tenía muchas horas de vuelo, entonces mirando su historial de vuelo uno podría pensar que ¿por qué tendría que pensar que justo antes de retirarse se le podría desplomar un avión? No había indicios para eso y así pensamos mucho. Sabemos que hay riesgos que existen, pero pensamos que esos riesgos les ocurren a los demás. Entramos en una zona de confort donde, como no nos ocurrieron antes, pensamos que no nos van a ocurrir. Pero cuidado, porque que no nos hayan ocurrido esos riesgos no significa que no nos puedan ocurrir. Por eso, Sully contó una historia y en esa historia la frase que me quedó resonando fue: nunca pierdas la capacidad de estar alerta. Nunca pierdas la capacidad de estar alerta. Para mí la gestión de riesgos se resume justamente en desarrollar y mantener la capacidad de estar alerta. Es estar preparado por si ocurren riesgos y gestionarlos si es posible, lo cual no siempre es. En este último tiempo han habido varios eventos atípicos, riesgos materializados, eventos no habituales como la pandemia, el estallido social que hubo hace un tiempo en Chile, si nos remontamos más atrás en el tiempo, el evento de las Torres Gemelas en 11 de septiembre, y podríamos dar muchos ejemplos más. Por eso es relevante estar alerta y desarrollar habilidades para gestionar mejor la incertidumbre. Tendremos una tendencia a ser más reactivos que proactivos. Se nos hace más fácil gestionar el riesgo después que ocurrió que prevenirlo o tratarlo antes de que ocurra. Como siempre le digo a mis alumnos, somos mejores bomberos y trabajamos más a veces en apagar incendios que en prevenirlos.
Y nuestro mundo es cada día más incierto, el mercado, la globalización, el contexto, los temas sociopolíticos, el cambio climático, lo económico, la transformación digital, la globalización, todo esto y mucho más agrega incertidumbre. El mundo cambia vertiginosamente. Por ello, no solo es conocer la gestión de riesgos en su teoría, sino saber que hoy ya no podemos gestionar los riesgos como hace 10 años. Hace una década el mundo era diferente. Hoy debemos darle un nuevo enfoque, una mirada dinámica y tener una actitud diferente. Seguramente en tu empresa tienen sistemas y procesos de gestión de riesgo, pero mi pregunta es, ¿tienen la capacidad de estar alerta? Nunca pierdan la capacidad de estar alerta. Muchas gracias.